La gente desaprovecha las conversaciones hablando y no oyendo. Una conversación es una oportunidad de robarle al otro conocimiento, puntos de vista. Hoy he querido comenzar este espacio de comunicación con ustedes llamándolo Palabras Comunes, el momento de compartir con otra persona. Y este es el primer episodio en el que voy a entrevistar a alguien que reúne algunas características. Es una persona que admiro, es alguien que tiene ideas interesantes, que hace propuestas valiosas y que además las comparte todos los días con una gran parte de los colombianos. Mauricio Reina, economista, persona muy conocida que todos los días durante la semana comparte sus análisis de las noticias en la pantalla de YouTube, que es el nuevo medio de comunicación en el que también tiene otro tipo de espacios de los cuales ya hablaremos. Bienvenidos pues al primer episodio de Palabras Comunes, así que vengan con nosotros. Mauricio, una charla como esta debería comenzar con una presentación exhaustiva y nutrida, que en tu caso pues sería bastante larga por todos tus logros, tus estudios y los cargos que has ocupado, pero no lo vamos a hacer así. Te voy a hacer una pregunta un poco espiritual e introspectiva, y es, según Mauricio Reina, ¿quién es Mauricio Reina? En primer lugar, muchas gracias por esta invitación, Carlos Gustavo. A ti por muy honrado y muy complacido de estar conversando contigo. Es una pregunta muy difícil porque si bien yo he hecho mucho trabajo sobre mí mismo, me encuentro con múltiples personas dentro de mí. Entonces, y nada muy interesante te voy a decir, múltiples fuerzas pugnando dentro de mí. A veces yo pienso que soy como un esquiador que va en la nieve bajando por una cuesta y no tiene mucho tiempo de detenerse a pensar, sino de esquiar lo mejor posible de acuerdo con las circunstancias, evitando obstáculos, tratando de agarrar de la mejor manera los distintos segmentos de la pista de esquí. A veces pienso que soy una persona que está tratando de entender el entorno, cosa que es contradictoria ya con el esquiador, porque si el esquiador se detiene a entender mucho el entorno, se desnuca, sin haber encontrado muchas respuestas muy satisfactorias. A veces pienso que soy un simple observador. Uno de mis primeros recuerdos de infancia, veraz, totalmente verídico, es yo viendo por la ventana de mi casa a los niños jugando afuera un sábado, al otro sábado, hasta que me dicen, oye, usted deje de mirar allá y venga y juega. Era tan natural para mí mirar sin participar, que era totalmente impúdica la manera como me asomaba a la ventana, al punto que era imposible ignorarme. Y a veces pienso, ahí ya tienes como tres facetas, y a veces pienso que soy una persona en la que pugna una especie de personalidad internamente autoritaria que obliga al otro con las responsabilidades, los cumplimientos, las agendas, las labores, y el otro tratando de insubordinarse para ejercer el dolce far niente, pero ha salido derrotado, lamentablemente. Ok, con esa respuesta me das el fondo para una pregunta que te voy a hacer más adelante, pero voy a remitirme al principio. Vamos a ir al comienzo de esta película y para contarte que ambos tenemos en común, acuérdate que esto se llama Palabras Comunes y también hechos comunes, a un santo patrono que es San José, porque tú naciste en el Hospital San José de Buga y yo nací en el Hospital San José de Bogotá. ¿Qué hacía tu familia en Buga? ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí hay una imprecisión fáctica. Okay. Mi familia sí es del Valle del Cauca, tanto mi papá, que nació en Viges, como mi mamá, que nació en Cali, y vivieron un buen tiempo en Cali,
Allá nacieron mis 3 hermanos, bueno, mis 2 hermanas mayores, somos 7 en total. Y después ya vinieron a Bogotá, estuvieron prácticamente el resto de sus días en Bogotá, y ahí nacimos los demás. Mi papá hizo en algún momento algún trabajo diplomático, un hermano mío nació en Lisboa, una hermana mía nació en Madrid, pero la mayor parte del tiempo en Bogotá. Entonces yo nací en la Clínica Palermo, Carlos Gustavo. Yo soy tremendamente rolo, cachaco, dirían en algunas partes del país. Y pues mis papás sí conservaron su vallecaucanidad prácticamente todo el tiempo, a pesar de haberse mudado para Bogotá. Bueno, te cuento que lo que tú llamas imprecisión fáctica se la debemos a Wikipedia. No, mira, guiémonos por la conversación. En Wikipedia hay unas cosas que yo ni me detengo a corregir, pero eso es un problema siempre, porque cuando hay alguna charla, una conferencia o algo, pues esta es una conversación entre amigos, por supuesto, de un intercambio totalmente desprevenido, pero cuando a veces hay una charla y sacan de Wikipedia el párrafo, eso es un desastre. Claro. Entonces, me falta, si tienes la clave, poderme meter a corregir los datos míos en Wikipedia. Ok, bueno, pues es una tarea que hay que hacer. Pero bueno, voy a volver al niño que miraba por la ventana, y es algo que tú has señalado, y es que una de tus cualidades, digamos, más valiosas, tal vez el gran motor de tu vida, es la curiosidad. Quiero que volvamos a Mauricio el Curioso en la infancia. ¿Cómo se desarrollaba esa curiosidad? Mira, como te decía, yo soy el menor de 7 hermanos, y esos hermanos, 2 hermanas, un hermano, 3 hermanas, venían casi que como una escalera flor, con una diferencia, en el mayor de los casos, de 2 años entre uno y otro. Año y medio, 2 años, año y medio, 2 años más o menos. Y yo nací 5 años después de la última. Eso tiene pues 2 connotaciones. La primera es que agarré desprevenido a todo el mundo, que es la manera más coloquial, digamos, de poner esa condición de que ya eran 6 hijos, hazme el favor. El 7º pues llega un poco de sorpresa. Y la segunda es que para mí mis hermanas, 5 hermanas, eran como una especie de tías. Yo jugaba un poco con ellas, jugaba un poco con mi hermano, que me lleva 10 años, pero era mínimo lo que podía yo jugar con ellos. Yo miraba, y yo oía, y yo estaba siempre como alrededor, observando. Y eso se fue extrapolando a todas las dimensiones. Yo era y sigo siendo una persona muy volcada hacia adentro. Curiosamente, tal vez el oficio por el que más me reconoce la gente es un oficio de comunicación y de análisis en un noticiero o de charlas y conferencias. Parecería que detrás de esa comunicación hay una gran apertura al mundo y una gran apertura a la gente. Yo soy bastante introvertido y bastante observador. Y esa condición yo creo que se fue creando en esa época. Yo, como te decía, mi primera interacción con otros niños fue tarde, fue a los 6 años más o menos, le calculo yo. Y lo mismo la entrada al colegio, eso era un horror. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo vive la demás gente? Todo con una gran mezcla de curiosidad y sorpresa, pero también reserva. Bueno, pero esa característica me parece que te ha llevado a ser un polímata, es decir, una persona que sabe muchas cosas, porque eres muy inquieto con muchos temas, y uno de esos es el que voy a tratar a continuación, que tiene que ver con algo que espero no sea impreciso, y son tus apellidos. El primer Reina llegó aquí por más o menos 1550, venía de España, era comerciante y se llamaba Francisco Reina. Y el primer Echeverry
también llegó de España, se llamaba Pedro de Echeverri y su hijo Jerónimo, que también llegaron al Valle de Aburrá, en donde tal vez se encontraron con mi primer antepasado, que es Diego Álvarez del Pino. Eso es para contarte, ¿sí? ¿Puede ser cierto? ¿Sí? No lo sé, es posible que sí. No, nunca he hecho el análisis genealógico, pero es posible que sí. Ahora, los Reina, los Echeverri nuestros estaban también en el valle. Okay. Entonces no son los Echeverri, aunque bifurcaciones y bifurcaciones puede haber múltiples. Sí. Colonización antioqueña. Claro, bajando y bajando. Y bajando. Exacto. Pero te quiero preguntar es justamente eso, tu interés por la genealogía y sobre todo por el concepto transgeneracional. ¿O tú eres Mauricio Reina, el de aquí y ahora? No más. Yo soy mucho más Mauricio Reina, el de aquí y ahora. Tal vez por el hecho de que la familia se mudó a Bogotá y se quedaron muchos, pues se quedó todo el tronco familiar en el Valle del Cauca. Tal vez por eso, o tal vez también por mi condición un poco de outsider, por no encontrar una mejor palabra en español, en mi infancia y en mi formación, yo no desarrollé mucho los vínculos familiares hacia arriba. Por supuesto, pues conocí a mi abuelo, por supuesto conocí a mi abuela, por supuesto conocí primos y tías, pero no frecuentábamos mucho al resto de la familia, y eso es un fenómeno que nos sucede más o menos a todos. Entre 7 hermanos hay muchas opiniones y muchos puntos de vista, pero yo creo que salvo las 2 primeras, los demás también nos desarraigamos un poco de los tronco familiar, lo cual no es ni bueno ni malo. A veces pienso que el desarraigo es una virtud en el efímero paso por esta vida, y que ahora que estoy como pensando en ir simplificando mi vida para andar más ligero de equipaje, espero que me queden unos 20 años si no me pasa algo antes, pero que esos 20 años sean más despojados, con una vida más editada, con algo más simple. En ese contexto yo creo que es bueno ese desarraigo. Respeto opiniones en contrario que aseguran que quien no sabe de dónde viene no sabe para dónde va, pero pues probablemente tengan razón, pero pues me ha tocado ser así. Ok, en eso tenemos también algo en común, y es que por el hecho de nacer en esta ciudad y ese contexto urbano, sí hay una predisposición a estar desarraigado de determinados antepasados de otras ciudades. Yo tengo un poco esa misma situación, y además hay algo que pasa, y es que los inmediatos también fallecen, abuelos, y ya queda uno como desconectado pues conoce uno el árbol genealógico, pero no las características de todos esos personajes, que es el transgeneracional. De acuerdo, eso suele suceder, aunque también uno se encuentra con muchos casos en que se saben todos los cuentos de la familia y todos los cuentos de los tíos abuelos y de no sé quién, y mi mamita no sé qué, y la gente disfruta eso y pues lo vive de alguna manera, ¿no? Lo vive, es parte de su historia. Nuestra historia, mis hermanos, mis hermanas, mi hermano y yo, es un poco más, más desarraigada. ¿Por qué estudió economía Mauricio Reina si era un hombre que tenía tantas inquietudes y tantas posibilidades y opciones? ¿Fue una decisión, digamos, inflexible, muy clara, o hubo dudas a la hora de estudiar economía? Hubo muchas dudas. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes. Y empecé a estudiar ingeniería de sistemas por una razón tan simple como frágil, y es que en el colegio me iba bien en matemáticas. Entonces llega uno, no todo el mundo, hay gente que tiene una vocación marcada desde muy temprano, no era mi caso, llega uno en ese entonces quinto, sexto de bachillerato, y ¿qué estudio? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me inscribo? Y sin tener una vocación muy clara,
gustándome muchas cosas y a la vez ninguna para dedicarme a ella, pues agarré por el lado de dónde me iba mejor, en qué materias me iba mejor en el colegio. Y fue un craso error, fue un craso error. Fui muy infeliz estudiando ingeniería de sistemas. Alcancé a pasar el semestre, por supuesto. Pues no, por supuesto, me lo habría podido tirar perfectamente. Habría botado una cantidad de plata que costaba el semestre en esa época, como cuestan hoy. Sí. Pero fue un craso error. Fui muy infeliz, empezando por esas clases de 80, 120 personas de cálculo. Había cosas que no se entendían nada, había una impersonalidad, una falta de cercanía, que curiosamente para mi personalidad sería muy adecuado, porque estaría desde afuera, viendo todo desde afuera, pero para entender el cálculo, la física e introducción a los sistemas era un desastre, ese nivel de despojo del vínculo con los demás. Entonces ya antes de terminar el primer semestre yo ya estaba buscando a qué carrera me quería pasar, y la economía me pareció una buena combinación de lo técnico y lo humanístico. Y creo que si bien no me llenó plenamente, perdón por la redundancia, fue una buena elección, porque fue una buena lente, hacerme una buena lente para entender el mundo y allí seguir buscando otras cosas que fueran apareciendo a lo largo del camino. Ok, entender el mundo, digamos que también lo explicaría el estudio de relaciones internacionales. Sí, hasta cierto punto. Una vez más es una combinación de lo técnico y lo humanístico y lo político y la historia, como que en relaciones internacionales confluyen una cantidad de cosas. Yo hoy veo retrospectivamente y podría no haber estudiado la maestría en relaciones internacionales y no me sentiría incompleto. Hoy veo retrospectivamente y si no hubiera estudiado economía sí me sentiría incompleto, diría, no, ese no soy yo. Sin haber aprendido lo que sé de economía y lo que he desarrollado en economía, no soy el yo de hoy en día. Podría editar el capítulo de Relaciones Internacionales y podría seguir siendo yo. Voy a ir a otra cosa que tenemos en común, y es el número de la cédula. Si estoy viendo información, la mía comienza por 79,100 y la de Mauricio por 79,153. Nos separan 53,911 personas en el registro, pero ambos lo hicimos en Bogotá. Yo lo hice en Engativá, que era en ese momento, estaba dentro, digamos, el área de Bogotá para esa clase de cosas. Pero bueno, Mauricio la hizo ¿dónde también? Usaquén. En Usaquén, ¿no? Usaquén, y hasta hace unos cuantos años era cédula tal de Usaquén. De Usaquén, exacto. Y de un tiempo para acá de Bogotá, que es más o menos el mismo tiempo en el cual a uno le preguntan no solamente dónde nació y en qué fecha nació, sino en qué fecha expidió la cédula. Y siempre me toca buscar, ¿en qué fecha expediste tu cédula? 19 de agosto de 1976. Qué berraco, eso sí, te ahorraste un disgusto persistente, que es el que yo tengo. La comprobación de los datos. Que es el que yo tengo. Es una cosa de la irrelevancia de esa fecha, pero bueno, la preguntan en todas partes. Bueno, pero tenemos esa hermandad en la ciudad, y yo quisiera preguntarte, ¿qué ha significado para ti Bogotá, la experiencia de la ciudad capital? Mira, Bogotá tiene como dos dimensiones para mí. Una que es inapelable, y es que es el sitio donde he vivido la mayor parte de mi vida y donde han transcurrido pues todos los momentos claves de la evolución mía como persona. Mis mejores recuerdos de infancia, mis mejores recuerdos de juego en las calles, mis mejores recuerdos de vacaciones, mis peores recuerdos del día antes de que terminen las vacaciones, que eso siempre fue una desgracia. Todo ese imaginario de los atardeceres soleados, el verde muy abundante en mi
infancia. Las calles apropiables durante mi infancia son bogotanas y eso es un recuerdo entrañable. ¿En qué barrio vivías? Yo nací en la Clínica Palermo, sí, y en ese momento vivíamos en el barrio La Soledad. Y cuando tenía como 7 años nos fuimos a vivir al norte, al comienzo de Santa Bárbara, entre Chicó y Santa Bárbara. Y allí vivimos como 10 años más y después ya, pero esos son los años críticos, creo yo, de la memoria y de las raíces. Por eso la cédula de Usaquén. Por eso la cédula de Usaquén, exactamente, por eso la cédula de Usaquén. Pero esa misma ciudad tan grata y tan entrañable convive con una realidad que hoy para mí es muy preocupante, y es que la ciudad es tremendamente hostil. La ciudad está intransitable, o sea, tú vas, aunque vayas un día a Medellín, ya lo echas de menos en términos de la calidad de las calles, la calidad de la señalización, la existencia de la señalización. En Bogotá no hay señalización. En Bogotá la autopista norte va en 3 carriles y se empiezan a cruzar así, desaparece la señalización en el piso y 3 se vuelven 2, pero quedan las líneas anteriores y no sé cómo no hay más accidentes, solamente por mencionar un caso, con los huecos, con la suciedad. Bogotá está terriblemente sucia. Sí, de acuerdo. Y no solamente hablo de las autoridades o de los encargados de recoger los residuos, sino de la actitud de la gente. Digamos que yo me muevo en distintos entornos en la ciudad por cuestión de trabajo y tal, pero uno ve en todas partes gente que saca inodoros a la esquina y los inodoros se quedan allí semanas en una esquina y sobre el inodoro va creciendo el arrume hay una sensación de que la gente desdeña lo colectivo, y ese desdén por lo colectivo se nota absolutamente en todo. Hay espacios públicos bonitos, hay unos parques maravillosos, hay unos barrios lindísimos, en Teusaquillo, La Magdalena, esos barrios que hay que recuperar a toda costa. Hay buena infraestructura urbana por el lado de la colina, en Suba hay muy buena señalización, en la ciudad Salitre también, pero hay unos pedazos de la ciudad que son un desastre. Claro. Y si a eso le agregamos la tremenda agresividad que nos embarga, a todos, incluido yo, cuando nos montamos en un carro, la ciudad es hoy un entorno poco grato, diría yo. Claro. Te cuento que el sábado apareció una cosa que me sorprendió mucho, y es un reciclador con su carga subiéndose a Transmilenio. ¿Con la carga? Con la carga completa, imagínate. Ahí en la estación con la carga para subirse a Transmilenio. ¿Cómo es tu Bogotá? Mi Bogotá es entrañable porque yo nací en el barrio Santa Fe, cuando era un barrio muy distinto a la zona de tolerancia que es hoy. Era un barrio que fue hecho por Ospinas y compañía, y que tenía las casas de la comunidad judía en un principio, como La Merced, digo, por Ospinas y compañía, como La Merced, etc. Y yo vivía en la calle. Yo fui mucho tiempo un niño de la calle porque ahí era donde pasaba todo: el juego, las carreras, la vida, los trolis, todo, ¿verdad? Entonces, pues yo tuve una Bogotá muy interesante, incluso hasta el momento en que trabajé con Enrique Peñalosa. Después de ahí me empecé a separar de la ciudad y estoy completamente de acuerdo con tu visión de hoy. Sí, eso es. Así es. Bueno, tenemos otra cosa en común, y además de las manillas de identificación que estoy observando. Claro que cada una tendrá su historia. Tendrá su historia. Esto es post-infarto. Del infarto ya vamos a hablar. No te me adelantes, por favor. Hay otra cosa que tenemos en común, y 3 exactamente, aunque hemos tenido otra en común, y es compartir la columna en Portafolio. ¿Te acuerdas? Tuve una semana, yo la semana siguiente, cosa que me alegró siempre mucho que ese lugar lo compartiéramos los dos. Pero tenemos 3 cosas en común: el cine, los libros y la música. ¿Qué fue primero en la vida de Mauricio Reina? El cine, la música. La música por los hermanos mayores, porque pues desde que yo recuerdo había música en mi casa de muy diversa índole. Mi papá, un melómano importante, y un melómano importante alrededor del tango, y
y después La Escalera Flor de mis hermanas, mi hermano, mis hermanas, toda una gama de músicas que estaban todo el tiempo puestas. Entonces, cuando yo ya empecé, hoy yo me acuerdo mucho más de canciones, de autores, de la carátula del disco, que no sé qué, que mis propios hermanos, de una inmensa cantidad de cosas. Eso fue primero. Y después la lectura, los libros, pasando por absolutamente todo, pasando por una afición inmensa por los cómics, yéndose hacia cosas intermedias como Las Maravillas de Tintín, por ejemplo, sí, yendo hacia Julio Verne, yendo hacia Arthur Conan Doyle, Salgari. yendo, sí, exactamente, Emilio Salgari, y por allí ya cuando uno hace la transición del colegio a la universidad, vivíamos en la mitad de una cosa maravillosa y absolutamente inédita en la historia de nuestra región, que fue el boom latinoamericano, y parecía que fuera lo más normal del mundo, ¿no? Agarrar a Cortázar, agarrar a García Márquez, agarrar a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa, Vargas Llosa, al desaparecido recientemente Vargas Llosa. Entonces ese alimento estaba allí todo el tiempo en la universidad, especialmente esto del boom, y por supuesto pues después otros autores. Y el cine aparece más o menos, pues mi recuerdo más remoto es Fantasía de Walt Disney, claro, con mi mamá. Es decir, yo creo que no pagaban doble boleta, sino una boleta, porque mi mamá me llevaba cargado con una cobija de dulceabrigo azul que tenía raída el borde, era un borde como en seda, que se había ya descosido, entonces se caía el pedazo y yo no quería que cambiaran esa cobija. Yo iba con mi mamá y me dormía viendo, o fuera lo que fuera. Me acuerdo mucho de Fantasía. ¿Qué teatro sabrías? Yo creo que eso era el Teusaquillo. Era el Palermo o el Teusaquillo, se movían mucho por ahí. 45, sí, exactamente, en la 34 o en la 45. Pero después viene ya el ejercicio del gusto individual, supuestamente, y es más o menos cuarto de bachillerato, donde me junté con un par de amigos que les gustaba también explorar el cine, y ahí empieza la búsqueda de cineclubes y la búsqueda de aprender un poquito más, no formarse, uno no acaba de formarse nunca, pero sí de aprender un poquito más. Amigos comunes, dos de ellos son el padre Joaquín Sánchez, fallecido, y otra persona que yo admiro y quiero mucho y sé que es una persona muy inteligente, que es Germán Rey, a quienes conociste en Sempro, donde comenzaste, digamos, creo, tu contacto con la televisión. No sé si quieras hablarme un poquito de eso, pero voy a llegar a una pregunta. Hoy eres una estrella de las pantallas, Mauricio. Eres la estrella de Red Más Noticias, lo cual yo te agradezco porque interpretas para todos los colombianos las noticias, lo cual es muy importante en un país que está careciendo de mucho análisis y de muchos puntos críticos. Digamos, ¿qué es ser hoy una persona tan importante en la televisión después de comenzar en Centro? Pues, en primer lugar, te agradezco tus palabras y agradezco muchísimo la gente que valora el trabajo que hago yo en el noticiero. Yo trato de hacerlo lo mejor posible y trato de ser leal a los motivos por los cuales estoy yo allí. Desde el día 1, la idea era conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor, y usted es el encargado de ayudar a entenderlas en poquito tiempo, con mayor o menor nivel de éxito, con mayor o menor nivel de errores que uno cometa a lo largo del camino. Pues he hecho lo que me pidieron que hiciera, con dos observaciones interesantes, creo yo. Una, quien está de este lado de las cámaras no logra percibir qué pasa al otro lado en las pantallas. Solamente es por la gratitud y la generosidad de la gente, especialmente ahora que hablamos de la ciudad, en ciertos centros comerciales,
Hay unos centros comerciales que no voy a mencionar, donde yo soy absolutamente anónimo, y hay unos centros comerciales que no voy a mencionar, donde es estar en la familia. No, ese es como estar en la familia, porque además hay un nivel de familiaridad, la gente lo ve a uno 2 veces por semana o todos los días o qué sé yo. Entonces es como una cosa entrañable. Ahí uno empieza a sentir, por supuesto nosotros conocemos las cifras de rating, etcétera, etcétera, es parte de un proyecto, por supuesto, de comunicaciones, que no pasa inadvertido, pero solo cuando uno empieza a percibir esa reacción de la gente en la calle, uno se da cuenta del acto comunicacional que ha logrado, en medio de limitaciones, errores, embarradas, lo que uno quiera, construir a lo largo de este tiempo. La otra cosa que creo que es interesante es que por allá a mediados de los años 90, yo me fui a hacer una carta astral con o sea, de en medio de esta dualidad. Yo soy Piscis y tengo el tirano y tengo el esclavo, tengo todas esas contradicciones. Tengo un lado muy racional y tengo un lado muy intuitivo dentro de lo Piscis. Y el intuitivo ha vivido subordinado a la razón durante mucho tiempo, pero se revela. Entonces vamos a hacer la carta astral a ver cómo es la vaina. Y ese astrólogo era Camilo Lleras, muy bueno. Pero era mejor, que yo creo que eso sucede con todos, era mejor lector de la persona que lector de la carta. Okay. Y sabía usar toda la información que tenía a mano. Pero sí me dijo algo que me sorprendió mucho. Yo en ese momento no había pisado un estudio de televisión, no había escrito una sola columna, no había hecho absolutamente nada, y ya tenía mis 32, 33 años. O sea, ya podría haber agotado mi vida si fuera futbolista o ciclista, pongámoslo en esos términos. Y me dijo, usted va a ser una persona de desarrollo tardío. Lo estoy viendo aquí en esta casa, Mercurio pasa por no sé dónde y ese desarrollo se va a dar en el campo de las comunicaciones. Y le dije yo, pues Camilo, qué bueno haberte conocido, espero que nos volvamos a ver, eres una gran persona. Y jue madre, ¡pum! ¿Salió? ¿Le dio? O le dio, o no sé, yo a estas alturas no sé qué pensar. Murió hace muy buen rato y una persona muy buena para lo que hacía. Bueno, voy a tratar de ser muy breve en las siguientes preguntas. La expectativa de los 20 años que nos comentabas hacía un rato, y que ahora por supuesto estás tratando con esta revolución de la nueva longevidad que manejas con Patricia, casi se interrumpe por el infarto. No te voy a pedir detalles del infarto, los has contado en algunos de tus espacios. Te voy a decir, ¿pensaste en la muerte? ¿Sentiste la muerte? O sea, ¿the end? Primero una reflexión sobre los 20 años. Los 20 años son un dato estadístico, sí, porque cuando yo nací, la expectativa de vida de un hombre colombiano era 58 años, cuando nací. Hoy, una persona con mi edad tiene una expectativa de vida 22 años más. Entonces es un dato estadístico, ahí puede pasar cualquier cosa. El infarto y la muerte fueron circunstancias fugaces, para bien o para mal. Son un ejemplo claro de lo que yo quiero decir cuando hablo del esquiador bajando sin detenerse a mirar mucho a los lados. Se detiene uno a mirar y se lo lleva, tácate. Entonces pasó el infarto, afortunadamente todo salió muy bien. Y quedó atrás. Por supuesto hay que cuidarse, hay que ir donde el cardiólogo, hay que mirar, subió, bajó, el no sé qué, el sí sé cuánto. Pero no tuve tiempo, hay que ser cuidadoso con las palabras porque tampoco hay que desdeñar nada, ni ser arrogante ante nada, pero no tuve el tiempo de enfrentarme a la muerte. Yo entré por urgencias a la Marley. El último recuerdo son las luces de la sala, que es el último recuerdo que cada cual tiene cuando le ponen su anestesia. Y después ya recuerdo estar en una sala de recuperación diciendo todo salió muy bien, no hubo daño en el corazón,
es cuestión de días que usted salga para su casa y tal. Entonces, pues, como te digo, no hay que desafiar al destino, si es que el destino existe, pero fue una experiencia de esquiador en bajada. Sí, curioso la entrada a la Marly, ¿no? En el entorno de Palermo y la Soledad, ¿no? Sí. Es como un retorno a casa, sí, digamos. Con una arquitectura bonita, la de esos barrios, muy destruida en los alrededores, pero proyectos como el de la Marly logran revivir por lo menos 4 manzanas. De ahí para adelante no respondo. De ahí para adelante no respondo, pero sí, misma zona. Bueno, pasemos a algo agradable que tiene que ver con la música. Hace poco te escuchaba que habías presenciado, creo que en YouTube, el concierto de Miguel Bosé, volviendo de su problema y de su afección con la garganta. Ahí tenemos algo en común, que espero contar muy rápido. Yo fui la primera persona que entrevistó a Miguel Bosé cuando llegó a Colombia. Y no lo entrevisté por mi gusto, sino porque don Hernando Santos salió de su puerta, de su oficina, y me ordenó que fuera a entrevistar a Miguel Bosé, sobre todo por su amistad con Luis Miguel Dominguín. Claro. Que es muy interesante porque es otro tipo de manera de estar en el mundo. Yo creo que Miguel Bosé reaccionó, pues no creo, eso está clarísimo, al rol de torero de Luis Miguel Dominguín y de macho, ¿no? Y pues supongo que don Hernando, en esa amistad con Luis Miguel Dominguín, también decía, es el hijo de Luis Miguel Dominguín, y encontraste un mundo distinto. Claro, y encontré una persona maravillosa. Esa entrevista me puso en contacto con él y nos hicimos, digamos, en lo que puede ser esa clase de cosas, amigos durante un cierto tiempo, pero sobre todo me pareció un tipo maravilloso, que creo que es una impresión que también tienes. Pero mencionaste cuando hablabas de José que te conmovió tanto que casi lloras. ¿De verdad te conmueves también con eso? Mira, yo tengo otro problema. Yo tengo otro problema y es que me cuesta mucho trabajo llorar. Okay. Yo era, hasta los 10 años más o menos, muy llorón. Y mis hermanos y mi hermano y mis hermanas decían todo el tiempo que no llore tanto y que no llore tanto y que no llore tanto. Y un día dejé de llorar. Borrada las lágrimas. Dejé de llorar. Eso, por supuesto, tiene un correlato de la manera como uno lidia con sus emociones, el aislamiento, etcétera, etcétera. Y no, yo puedo identificar en los últimos 30 años los momentos en los cuales he llorado y no pasan de los dedos de las manos en los últimos 30 años. Y la mayoría tienen que ver con momentos musicales porque como la música no pasa por el hemisferio izquierdo, sino que pasa por el hemisferio derecho, viola todos los peajes, se pasa por todos los peajes de la razón y de los controles y ¡buah! Toca el punto exacto del momento en el cual esa música se convirtió en una superficie sobre la que se pegan sentimientos, emociones, recuerdos. Ese ser, digamos, de multipartes que nos describiste al principio, ¿lo fuiste descubriendo solo o te ayudó esa experiencia de psicoanálisis que tú relataste también que habías tenido? Yo creo que el psicoanálisis ayudó mucho por una razón. Yo hice psicoanálisis 5 añs todos los días. Entonces, esos son 1000 sesiones de psicoanálisis mal contadas. Que visto en perspectiva me parece una técnica tremendamente ineficiente. O sea, yo le quisiera dedicar hoy 1000 horas a alguna otra cosa y sería mucho mejor en esa cosa que lo que soy entendiéndome a mí. Una técnica ineficiente, pero útil en todo caso. Yo creo que sí ayudó mucho a identificar los movimientos, las relaciones internas de mi yo con mi otro yo, con mi parte de mí, con etcétera, etcétera. Porque tiene una virtud y es que la narración cotidiana de los hechos, las emociones, los estados anímicos, conlleva la exteriorización de distintas voces dependiendo del día y el momento del día y lo que haya sucedido.
Y cuando uno empieza a identificar quién está hablando en cada caso, si está hablando el más tirano, si está hablando el más dominado, si está hablando el más sensible, el más racional, pues empieza a aceptarse con mayor tranquilidad, creo yo. Por supuesto, de eso ya hace rato del psicoanálisis, de ahí para adelante, pues uno sigue construyendo un poco su limitada comprensión de sí mismo. Mauricio, se va acabando esta charla. Yo quisiera poder anunciar una segunda parte, pero sé que los rigores no nos lo permiten. De nuevo, antes de hacerte dos últimas preguntas, te agradezco, te reitero el inmenso cariño que te tengo. Muchas gracias, enorme Carlos Gustavo. admiración. Gracias y gracias por esta invitación y por esta conversación tan entrañable, tan profunda desde el comienzo. Gracias, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta porque se la hago a Mauricio Reina, el entrevistador. Si tú quisieras ayudarme en esta conversación, ¿qué pregunta te harías? ¿Dónde radica el valor de una conversación? Yo haría esa pregunta porque a mí me sorprende tanto ver que la gente desaprovecha las conversaciones hablando y no oyendo. Si lo ponemos en términos de utilidad, una conversación es una oportunidad de robarle al otro conocimiento, puntos de vista, anécdotas, historias. Por supuesto. Y el 80% de la gente que habla con alguien más, habla de él mismo, de sí mismo. Se oye, le gusta oírse, etcétera, etcétera. Y pierde la posibilidad de recibir del otro. Es algo incomprensible para mí. A mí, pues ya hablamos de la curiosidad como uno de los motores fundamentales de mi vida. Esa curiosidad puesta en acción en una conversación hace de un intercambio algo tremendamente valioso, tremendamente útil. Tú eres un gran oyente. Eso lo sé y eso se da uno cuenta en tus entrevistas. Te voy a hacer la última pregunta, Mauricio, que tiene que ver con un espacio que tienes. Y esta pregunta es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo, sin saber cuándo vaya a ser grande, cuándo sea ese momento, yo lo que quisiera ser es una persona en paz consigo misma, tranquila con lo que es y con lo que ha hecho en la vida. Para eso tengo que poner de acuerdo como a 5 Mauricios. Sí, hay que ponerlos de acuerdo a todos los Mauricios de adentro. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, Mauricio, muchas gracias. Carlos Gustavo, muchas gracias. Mi admiración, mi cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Igualmente y muy agradecido por estar acá. Qué agradable conversación hemos tenido con Mauricio Reina, sus ideas, sus anécdotas, sus historias. Así será Palabras Comunes de ahora en adelante. Así que gracias por haber estado con nosotros y nos vemos próximamente en otra interesante conversación de Palabras Comunes. Muchas gracias.